Hey familia, bienvenidos a la lección número 1 del módulo avanzado. En estos momentos ya nos encontramos eh, en una de las etapas más importantes, creería yo, que es todo el contexto que vamos a aplicar durante nuestra preparación en los mercados. En este caso, pues en el módulo avanzado tocaremos temas muy importantes para poder así entender la lógica de estos precios que se mueven allí y poder tener un buen retorno monetario para así lucrarnos. Entonces, muchachos, bienvenidos nuevamente y vamos a continuar con la secuencia para que ustedes puedan tener más claridad. Eh, Hoy en la primera lección vamos a retomar lo que es estructuras y fractalidad. Acá en este nivel avanzado vamos a tocar esto a mayor escala y de manera más profesional. Cuando hablo profesional es buscar esos escenarios importantes que tiene el mercado, ¿vale? Entonces, sin más preámbulos, nos vamos para la gráfica. Vamos a la gráfica. Y estamos en la gráfica. Bueno, antes que nada, bueno, vamos a aclarar algo. Vamos a aclarar algo por acá para que vamos a entender esta parte. Estructura y fractalidad. ¿Listo? Cerramos esto. Bueno, vamos a dar esto por acá bien limpio. Existen varios tipos de estructura. Y quiero que ustedes se memoricen estos escenarios que vamos a tener acá. El mercado se va a mover de esta manera. Va a tener varios movimientos muy similares para así llevar, digamos, el precio a una zona, ¿vale? Tenemos la primera estructura, tenemos la segunda estructura que puede ser así, de esta manera. Y quiero que ustedes noten las diferencias que van a ver en los retrocesos y en sus expansiones. También vamos a tener estructuras de esta manera, que baja, acumula, vuelve y cae, para así llevar el precio a un mismo objetivo, que es a una zona. ¿Listo? Tenemos también estructuras de esta manera, que en ocasiones se ven en el gráfico también. ¿Listo? Tenemos, bueno, aquí hay cuatro. Estas estructuras, pero vamos a escribirlo acá bien bonito. Tenemos estructuras con sus fractales. ¿Listo? Fractales. Ahora, quiero que ustedes se fijen acá algo muy detenidamente. Estos retrocesos que ustedes ven acá, que yo estoy señalando el color de la línea azul, son los que va a cambiar de pronto ese movimiento para que así puedan tener su continuidad del precio. ¿Listo? Cuando hablo de continuidad, estamos haciendo énfasis, por ejemplo, en estas expansiones, las expansiones, las que estoy señalando con la línea verde. Esas expansiones son las que nosotros vamos a poder lograr coger en un movimiento que detectemos para que así podamos irnos a favor de esa bajada. ¿Listo? Entonces, esto se denomina estructura a la baja. Estructura bajista. ¿Listo? Esto, muchachos, ténganlo presente. Tómenle una foto, porque aquí vamos a tener, por ejemplo, vamos a numerar esto. Supongamos que
podamos tener de pronto, esta sería la 1, esta sería la 2, esta podemos categorizar como la 3 y esta sería la cuarta, ¿listo? Más o menos un episodio así, quiero que ustedes le tomen una foto, no se la vayan a tatuar, eso sí, pero sí quiero que ustedes se memoricen estas 4 estructuras que el mercado mueve, ¿listo? Ojo, a la baja, estructuras a la baja. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a entender en el gráfico. Por ejemplo, aquí ya tenemos una. Mire, mire el tipo de estructura que el precio deja del punto alto al punto bajo. Tenemos una caída, un retroceso, cae. Esto acumula, cae. Sube otro retroceso, cae. Aquí acumula, sube, cae, sube, cae y aquí acumula bastante y empieza a salir. Tran, tran y tran. Sí, mire, así es una estructura bajista. Se puede combinar o puede formar las 4 en una sola bajada. ¿Cómo así las 4 en una sola bajada? No le entendí. Sí, recuerden las 4 imágenes que yo hice. De esas 4 imágenes, el mercado las puede incrustar ahí. ¿Cómo así? Sí, las puede incrustar. Por ejemplo, él puede meter, vamos a poner esto acá. Él puede meter el mercado. Por eso yo les digo, memorícense bien la estructura. Puede meter, por ejemplo, hay 2 movimientos. Acumula, baja, acumula, baja. Puede meter, acumula, cae, sube, baja, sube, baja, sube, baja y acumula. Puede tener este movimiento, sube, baja, sube, acumula, baja, sube, acumula, baja. Puede tener ese tipo de movimientos o este que es el más rápido. Acumula 2, 3, cae, cae. Acumula 2, 3, cae. Estos 4 o digamos ejemplos que yo le mostré al principio es lo que puede el mercado meter en una bajada para poder así lograr de pronto engañar a las personas que no tienen un concepto claro de cómo es una estructura con la fractalidad. Ahorita estamos hablando de estructura. ¿Listo? No se me vayan a confundir. Los ejemplos que hemos estado hablando es de estructura. Todo es estructura. Por ejemplo, aquí tenemos otro tipo de estructura. Mire cómo el precio inicia acumulando desde aquí. Sube, baja, sube, hace un solo retroceso, sube, aquí acumuló, sube, puede hacer esto, baja, sube, acumula, sube. ¿Sí? El precio es muy subjetivo. Por ejemplo, acá. Lo mismo tenemos este tipo de escenario acá. Sube, acumula acá, sube, retroceso, sube, acumula acá. No hay más altos. Sube, acumula acá, sube, acumula acá y sube. ¿Sí ven cómo el precio en un movimiento alcista puede complementar 4 movimientos separados en una sola tendencia a la alza? ¿Sí ve? Eso es lo que nosotros llamamos estructura. Cómo el precio está compuesto, por ejemplo, acá, esto es una estructura linda. Mire, por ejemplo, cae, sube, cae, sube, cae. Mire cómo se comportó aquí después de esto. Bien con sus retrocesos, bien hermoso. Cae, sus retrocesos, una estructura limpia. Aquí ya hubo una acumulación. Mire, cuando tenemos una acumulación, esto lo vamos a ver más adelantico. Sube, sube, acumula y sale el precio de una manera increíble. Por ejemplo, este escenario que está aquí es hermoso porque hay armonía en estructura, ¿vale? Vamos a buscar otro ejemplo y ya pasamos. Por ejemplo, mire esta. Esta está muy hermosa. Estructura desde acá. Sube, cae,
sube, cae, sube, cae, sube, cae, sube, cae, sube, cae y empieza el mercado. Lindo. Sí, mire, esto es estructura, esto, ¿vale? Ahora, un cambio de estructura, quiero que ustedes lo entiendan, un cambio de estructura va a ser de esta manera. Resulta que el precio viene subiendo con su estructura y el precio de repente baja, rompe, vamos a poner aquí otro color, rompe el mínimo. Este mínimo, ustedes ya saben que aquí hay un mínimo y aquí arriba hay un alto. Rompe el mínimo, hace su retroceso, baja. Aquí ya hay una ruptura del primer bajo más alto que tiene el precio, que es este que está aquí. ¿Por qué? Porque ya con este bajo ya me indica de que este bajo está en la parte de abajo, ya rompe el último alto que quedó ahí en bajo. ¿Sí? Entonces, para hacer ese cambio, nosotros o a nivel personal, me gusta que rompa dos movimientos, o sea, dos puntos bajos. Por ejemplo, ahí lo hizo. Si usted se fija, él rompió prácticamente dos movimientos. Este movimiento que hizo bajista rompe esta zona. Esta parada que hizo justamente lo hace acá, pero con este movimiento bajista, él rompe este y rompe este, para que así pueda tener su respectivo retroceso y pueda hacer un cambio y seguir subiendo. Así el mercado lo va a hacer. Cuando ya detectamos este ejemplo que está acá, vamos a tener una idea precisa de que el precio está pronto a girarse. O sea, si él venía desde abajo, va a tener la oportunidad de ya caer. Pero para poder caer hay que identificar un factor llamado oferta, o si va a subir hay que identificar un factor llamado demanda. Por eso, importante, la siguiente clase, desde ya les anuncio, desde ya los voy a empezar a mentalizar. La siguiente clase vamos a tocar lo que es el tema de oferta en el mercado. Hoy en la lección número 1 del nivel avanzado tocamos lo que es estructura y fractalidad, ¿listo? Entonces, esto es lo que vamos a tocar cuando estemos en la clase de oferta. ¿Listo? Ahora, y lo mismo sucede cuando es en sentido contrario del precio. Por ejemplo, que baja, acumula, rompe este mínimo y empieza a subir, rompe este alto, perdón, y empieza a subir. Y puede acumular y él puede seguir cayendo. Ya haber rompimientos de altos me está indicando de que el precio puede estar haciendo un cambio más adelante, que es la totalidad de que él suba. ¿Listo? Entonces es lo mismo escenario, familia, no hay de otra. Ahora, si lo vemos en el gráfico, vamos a buscarlo porque es que eso es importante. Por eso me gusta primero los ejemplos. Por ejemplo acá, mire este ejemplo acá, vamos a tomar desde este puntico hasta acá arriba. Mire, quiero que ustedes presten mucha atención. Mire cómo el precio viene subiendo, arranca desde acá abajo, sube, hace sus respectivos retrocesos y expansiones. Y cuando llega acá en el punto alto, quiero que ustedes se fijen que él dejó su último punto bajo, que vino a ser este de acá. ¿Listo? Entonces tenemos el último punto de llegada y el último punto en el cual hizo ese movimiento para llegar, ¿vale? Ahora, si usted se fija, ya hubo un rompimiento, el precio ya rompe ese bajo con esta caída que eminentemente empezó a hacer. ¿Sí ve? Con esa caída que el precio hizo. Ahora,
tenemos otro bajo acá, tenemos otro bajo acá. Al ver el precio de esos movimientos, mire cómo empieza a romper. Aquí no alcanzó casi. Pero fíjese que con esta caída que hizo, rompió el de acá, rompió el que está acá, mire. Se llevó todo, incluso el movimiento, el cual hizo. Y hizo su continuidad a la alza que el mercado venía desde un inicio. ¿Listo? Que ese es el objetivo. Él va a tratar de engañar de que el precio me va a hacer creer de que ya es para ventas y no lo es. No lo es porque hay que tener claro que lo que está haciendo es un rompimiento de estructura para que a un futuro haya un cambio de tendencia. Que si el mercado venía subiendo y ya tengo síntomas de rompimiento de estructura, o sea que más adelante ahí sí viene un cambio de tendencia, que él pueda caer, ¿vale? Y mire cómo el precio efectivamente sigue subiendo después de acá, sigue cayendo, mire, rompiendo todas las zonas y sigue subiendo. Porque aquí ya hay una probabilidad de que el precio ahora sí vaya a dar un cambio de tendencia, porque ya tenemos prácticamente dos escenarios muy claros que me está señalando de que esto puede caer. ¿Listo? Ahora ustedes se preguntarán cuántos escenarios debo confirmar para que haya un cambio de tendencia. Eso es lo que vamos a explicar en la siguiente parte con lo que es la zona de oferta. Hasta que el precio no llegue a una zona de oferta, no puede hacer ese cambio de tendencia, ¿vale? Por eso es importante identificar la estructura del precio y va a ir acompañada con lo que es la parte de la fractalidad. ¿Listo? Que es lo que vamos a ver ahorita. Entonces fíjense que ahí tenemos otro tipo de escenario de estructura. Mire cómo es. Mire este tipo de estructura que el precio deja muy parecido al que yo toqué en los ejemplos. Mire, es que muchachos, la estructura es importante poder identificar. Mire estos movimientos acelerados. Aquí está el precio acumulado. Mire, sube, cae, sube, cae, sube, cae. Acumula, sube, cae, sube, cae, sube, cae. Mire, mire todo el tipo de estructura combinado con las cuatro imágenes que yo les dibujé. Tal cual. ¿Sí ve? Por ejemplo, mira aquí este movimiento, esta estructura. Mire, mire. Sube, acumula, sube, cae, sube, sube, cae, sube, sube, acumula, sube y acumula acá. Ahora mire toda esta caída, cómo rompió los puntos bajos que tenía. Todos prácticamente. Llegó hasta el inicio donde se hizo ese impulso. Desde acá hasta acá. O sea, todo este movimiento que subió. Mire cómo el precio... ¿Y siguió bajando? No. No, porque tiene que el precio buscar ese punto de oferta para poder caer. Y mire cómo siguió subiendo. Porque el precio ha salido de una zona de demanda. Y mire todo lo que ha subido. ¿Listo? Ahora, vamos a ver lo que es la parte más detallada de la fractalidad. Porque en base a eso es que nosotros vamos a tomar muchas entradas con esos ejemplos. ¿Listo? Entonces, tenemos muy claro el concepto de la estructura. Ahora viene el concepto de la fractalidad a más profundidad, lo que vimos en el módulo intermedio. Ahora, vamos a hacer dos ejemplos aquí muy básicos. Si el precio sube y él retrocede, quiero que ustedes tengan presente algo. Eso es un fractal. Memorícense que un fractal tiene que estar, te lo voy a poner de esta manera. El fractal, vamos a hacérselo con este tamaño de letra porque puede ser de que no esté así, con esta. Te lo voy a dibujar acá. El fractal lo pueden identificar
como una N, que es lo que tenemos acá, ¿vale? Entonces nosotros tenemos acá literalmente una N. En esa N, haga de cuenta que ya hay un fractal. Es una letra de la N. Lo que pasa es que aquí el precio, obviamente, este inicio, en una ocasión, yo creo que tuvo que haber caído de esta manera para poder lograr su objetivo. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes vean esos escenarios, uy, perdón porque me confundí acá. Cuando ustedes vean esos escenarios, ya saben que ustedes están frente a un fractal. Listo, miren, ese movimiento que ustedes ven es el inicio de ese fractal. Ahora, cuando ustedes inician de un punto A y ven un punto B, muchachos, lancen su cuadro de Gantt como les enseñé en el módulo básico, perdón, intermedio, y localicen los niveles del FIBO, del 50 un poquito más adelante, porque el precio cuando retroceda, sí o sí va a buscar esos valores, para así poder nosotros posesionarnos en estos puntos y como mínimo sacar el 1 a 3 o en ocasiones nos toca el 1 a 2, pero el objetivo es que él neutralice este punto alto que hizo. ¿Listo? Y cuando él suba, obviamente baje y haga ese retroceso nuevamente. Ojalá casi la gran mayoría lo hacen estos puntos muy relevantes para así poder continuar. ¿Listo? Ahí tenemos dos N's. Esta parte que ustedes ven aquí es el inicio que me está diciendo de que va a formar un fractal el precio dentro para conformar una estructura. ¿Sí me entiende? ¿Por qué explico primero lo que fue la parte de estructura? Porque aquí los fractales es lo que hace que pueda construirse. Haga de cuenta que esas son las bases principales de una edificación. ¿Listo? Las bases son lo principal. Cuando un arquitecto tiene que sacar bien esos cálculos para poder soportar el peso de toda esa infraestructura que va a montar. Lo mismo sucede aquí en el mercado. La parte de fractalidad es esa base principal, porque aquí en los fractales donde vamos a nosotros soportar todos esos movimientos transaccionales que vamos a identificar y ellos puedan formar una estructura. Y justamente en estos puntos es donde nosotros tratamos de poder localizar un punto de entrada con fractalidad, ¿vale? Y ya ustedes saben cómo hacer ese tipo de entradas que yo les expliqué en el módulo intermedio. Bueno, familia, entonces vamos a buscar, por ejemplo, el euro JPY y quiero que ustedes vean aquí fractalidad con estructura. Por ejemplo, acá, mire, aquí tenemos baja, sube, baja, retrocesos, fractales. Mire el precio cómo rompe este movimiento, este punto alto que hizo ahí, de ese retroceso. Rompe este otro y el precio hace un retroceso para hacer creer que esto ya va a subir. Y mentiras, mire, el precio literalmente pudo hacer eso, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque el precio hay que mirar si salió de una zona de oferta, que es lo más probable. Y lo que hace el precio es seguir su rumbo. Para los que entendemos de que cuando viene un movimiento de este tipo, de ese calibre, nosotros estamos preparados, ¿vale? Ahora, el fractal, mire cómo acá podemos tomar la entrada. Mire. Mire el fractal, lanzo mi FIBO del punto alto al punto bajo, punto alto, punto bajo, retroceso y miren los niveles que yo siempre les enseño. Exactamente el 61. Y si vemos con el cuadro de Gantt, el precio está más del 50%.
y nos posicionamos de esta manera. Stop loss ojalá por encimita, si es posible, y como mínimo el 1 a 3. 1 a 3 me da exactamente acá. Ahí me da el 1 a 3 el precio. ¿Sí? Eso es lo que ustedes tienen que memorizarse. ¿A dónde entramos? En el fractal, mire. En este retroceso del fractal que se está conformando, mírelo. Mire todo lo que hizo. ¿Vale? Así nos posicionamos nosotros con los fractales dentro de la estructura que el precio ha dejado. Vamos a mirar otro ejemplo. Por ejemplo, acá, mire. Mire este tipo de movimientos que el mercado hizo acá. Baja, retroceso, nos posicionamos y cae. Baja, retroceso, nos posicionamos y cae. Baja, retroceso, nos posicionamos y cae. Mire el tipo de estructuras que el precio ha dejado acá. Sí, mire. Cae, acumula. Esto es lo otro que tenemos que aprender a identificar. El tipo de acumulaciones que el precio deja. Y eso lo vamos a ver en la próxima clase con zonas de oferta. ¿Listo, familia? Entonces, ahí tenemos Fibo, utilicen el Fibonacci, el cuadro de Gann y midan sus fractales con esta herramienta también para que ustedes se puedan tener una probabilidad, que es la línea de tendencia. Si el precio hizo un movimiento limpio, ahí les doy un tic, midan ese movimiento limpio. Por ejemplo, este movimiento limpio que hizo de aquí a aquí el conjuntico, es más, pero lo hacemos con esto porque es importante para que ustedes me entiendan. Por ejemplo, este movimiento limpio es casi el mismo movimiento de este fractal, miren. Vamos a hacerlo desde el punta de mecha hasta acá, que viene siendo casi la misma medida. Listo, ahora. Cuando ustedes vean un retroceso bastante claro que llegue a los niveles que ustedes ya manejan, mire que aquí va a pasar algo y en ocasiones no llega al 50, mire. A mí me gusta tomar desde el 50 en adelante. Uy, perdón. Por ejemplo, mire, le faltó un pelito para llegar al 50, 50, 61. Esos son mis niveles en adelante porque el cuadro de Gann me indica de que este punto a este punto bajo, el 50% de ese cuadro me lo da con el FIBO. ¿Sí ve? Entonces no es el momento ideal para poder pronto yo entrar. Pero en ocasiones el precio justamente no llega al nivel 50. Le queda faltando un poquitico. Y eso es normal. Es normal que el precio haga ese tipo de recorrido. Y nosotros nos quedemos esperando un valor especial del FIBO para poder nosotros atacar. Entonces eso les va a suceder a un futuro, ¿vale? Y fíjese que esa caída que ustedes ven, voy a quitar esto, esa caída es muy similar a la que hizo acá, mire. Mírela. Y mira acá. Mire que antes se pasó. Inicia de acá, termina acá y con esta vela es la que hace que termina. Entonces, muchachos, por ejemplo, este movimiento de acá a acá, si ustedes lo miran, lo miden bien, cuando hace un retroceso claro, por ejemplo, este es el retroceso desde acá. En ocasiones llegó, no comportó. Me lo corro acá. Después de la zona de acumulación. Míralo, ahí está. Después de que sale la zona de acumulación, de acá, complementa este valor, míralo. Y ahí fue muy difícil de poderlo aceptar. ¿Listo? Pero el precio tiene que hacer tres movimientos muy similares. Así tal cual, ¿listo? Y empiecen ustedes a cazar movimientos. Movimientos de caída. Por ejemplo, acá tenemos este movimiento de caída, es muy similar a este. Y si usted se fija, vamos a traer esta. Mírelo. Si usted mide,
punto alto de aquí. De hecho, es como igual. Mire, esa caída es la misma que hizo acá. Le faltó un poquitico, eso es lo otro, que en ocasiones no les va a completar, pero el precio sí hace su movimiento para subir. ¿Listo? Y ustedes toman las entradas justamente así. Pone por acá, le borramos esto y ponemos por acá. Ahí. Da el 1 a 2 prácticamente. ¿Listo? Ahí tenemos los escenarios, familia. Esto es lo que es la parte de la fractalidad. Nosotros nos posesionamos y hay que saber elegir los pares. Por ejemplo, es muy diferente elegir una libra que son pares tendenciales para que ustedes puedan tener, por ejemplo, mire esta. Esto va a seguir así como está, va a seguir subiendo. ¿Por qué? Porque si yo lo veo en una temporalidad mayor, el precio está haciendo esto. Mire, mire cuando usted entiende la estructura con fractalidad. Él está haciendo ese tipo de recorrido. Pero va a caer, va a manipular porque tiene que seducir a vendedores. Bueno, familia, ese es el primer refuerzo que ya les dimos con lo que es estructura y mercado, que es en el módulo prácticamente intermedio. Ya después de esta lección, la lección número 2, ya entramos en materia con nivel avanzado. Bueno, Dios los bendiga. Chao, chao.